Voy a iniciar este mensaje. Bueno, saludo a todos los que nos ven a través de Zoom. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que el mensaje que el día de hoy vamos a compartir aquí en esta casa también de la misma manera y con la misma, con el mismo espíritu llegue hasta sus hogares. Y voy a iniciar este mensaje leyéndoles una anécdota, y dice así, dice que un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto, se encuentra, ¿con quién se encuentra allá en el cielo primero? Sí sabe, con Pedro, ¿no? Se encuentra con Pedro, esperándole a la entrada, y Pedro le dice al hombre, así es como funciona, tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo. Tú me vas a decir todas las cosas buenas, las obras que tú hiciste, y yo te asignaré cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan buena fue, ¿no? Y dice, cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar al cielo, ¿ok? Y pues este hombre dice, ok, muy bien. Pues estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca le fui infiel, ni siquiera en el corazón. ¡Wow! Dice Pedro, magnífico. Eso sí que vale 3 puntos. ¡Wow! 3 puntos, dice el hombre. Bueno, pues asistí también toda mi vida a la iglesia y la sostuve con mis diezmos, con mis ofrendas y mi servicio. Y le dice San Pedro, maravilloso, tienes un punto por eso. Y el Señor le dice, un punto, pues, ¿qué te parece esto? He trabajado entre los pobres en mi ciudad. He trabajado para ellos, les doy de comer, les doy ropa, les doy abrigo cuando necesitan. Y San Pedro le dice, fantástico, tienes otros 2 puntos a tu cuenta. ¡Wow! Dice, 2 puntos, si sigo así, solamente por la gracia de Dios podré entrar al cielo. Y San Pedro le dice, entra, porque solo por la gracia de Dios es que podemos entrar verdaderamente al reino de los cielos, ¿verdad? Es que podemos obtener salvación. Y es precisamente de la gracia de Dios de la que quiero hablarles el día de hoy. Y para poder entrar de lleno en este mensaje, quiero que vayamos a Efesios 2, del 8 al 9, por favor. Vamos a leer estos versículos. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire que el primer encuentro que nosotros tenemos con la gracia de Dios, por cierto, el título que le puse a este tema es gracia sobre gracia o encuentros con la gracia. Puede ponerle el que le guste más a usted. Entonces, el primer encuentro que nosotros tenemos con la gracia, puedes dejar el versículo ahí, hija, es nuestra salvación. Y dice, en este versículo dice que esa salvación no es por obras, porque dice, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esta salvación realmente es un regalo de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos encontramos con esta gracia que nos salvó, con esta salvación, cuando reconocimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, no merecíamos esa salvación. Nuestras propias obras, nuestros propios actos nos condenaban y nos hacían inmerecedores del amor de Dios, inmerecedores incluso del amor de las demás personas. Nos hacían esos actos, esos
esos pensamientos, esas ideologías nos excluían verdaderamente de entrar en el reino de los cielos. Y no habíamos hecho absolutamente nada para poder merecer la salvación, pero por gracia somos salvos. Estamos entendiendo entonces que cuando recibimos la gracia de Dios, no es por algo que nosotros hicimos, no es por nuestras buenas obras, ni tampoco por lo que somos. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, se habla más cuando recibimos esto de Dios mismo que de nosotros, de su bondad, de su esencia, de quién es Él, más que de nosotros. Porque nosotros, cuando recibimos esa salvación por gracia, no la merecíamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo recuerdo en mis inicios, ¿verdad?, de mi vida cristiana, y la verdad, ya les había dicho antes, no me gusta recordar. No me da vergüenza a veces recordar ciertas cosas de mi vida pasada, pero digo, verdaderamente fue por gracia, porque no merecía ser salva. Y eso es algo que también nos debe de dar seguridad, porque muchas veces nosotros nos sentimos inseguros de nuestra salvación, ¿verdad? Por ejemplo, si luego nos dice, nuestra pastora una ocasión dijo, ¿quién de aquí cree que es salvo? Y yo noté, muchos no levantaron la mano. No la levantan, no se sienten seguros de la salvación porque todavía están creyendo que la salvación viene por las obras que ellos hacen y no por la fe en Cristo. No por esa gracia, ¿verdad?, recibida de parte de Dios. Entonces, si tú eres una persona que ha venido 1, 2, 3, 4 veces, quiero decirte que la salvación de Dios es por gracia y que puedes recibirla por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No puedes hacer nada, absolutamente nada, para ganártela, porque te pasaría como al Señor, en la anécdota del principio, jamás podrías alcanzar verdaderamente poder entrar al cielo por tus propios méritos, por tus propias obras. Y vamos a leer ahora Romanos 11:6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si tú crees que, no, pero es que el Señor algo vio en mí, por eso me salvó, porque yo dentro de todo era buena persona. Entonces ya no es por gracia, es por obras, dice. Y si por obras, entonces ya no es gracia, es por obras que te está salvando, dice. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Estamos entendiendo, parece un poco enredado, pero te está diciendo, si es por gracia, definitivamente no es por obras. No es por obras. Y si es por obras, definitivamente la gracia está excluida. Si tú estás intentando ser salvo, ser aceptado por tus obras, definitivamente no estás usando, no estás aceptando, no estás recibiendo la gracia de Dios en tu vida. Y les voy a decir algo, este es el primer encuentro que nosotros tenemos con la gracia de Dios, la salvación. Pero nuestro segundo encuentro con la gracia de Dios todavía continúa como hijos de Dios. Y este segundo encuentro nos ayuda a entrar en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de frutos en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que somos quienes somos y hacemos lo que hacemos por la gracia de Dios. Fíjate, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, ¿ok? Estamos hablando ahora de esta segunda parte de nuestro encuentro con Dios, que ahora ya somos salvos, pero ahora este segundo encuentro
con la gracia de Dios, hace que nosotros nos desarrollemos, crezcamos y seamos productivos. Primera carta a los Corintios 15, del 6 al 11, dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Jesucristo murió y resucitó, y el apóstol Pablo está diciendo que cuando el Señor Jesucristo resucitó, fíjense bien, ahora sí vamos a continuar, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. El Señor Jesucristo se le apareció al mismo tiempo a 500 personas, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Imagínense, en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios, todavía había personas que estaban vivas dentro de esos 500 a quienes se les había aparecido el Señor Jesús. Otros, dice, ya habían muerto, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Fíjense, el apóstol Pablo, pues, incluso los que no conocemos mucho o los que no conocen mucho de la Biblia, saben que el apóstol Pablo, pues es un apóstol. Simplemente por decir apóstol Pablo, sabemos que es un gran hombre, ¿verdad?, de Dios, una eminencia. Pero dice el apóstol Pablo que, bueno, él ni siquiera es digno de ser llamado apóstol, dice, porque por sus obras él fue perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los creyentes, perseguía a los cristianos y los perseguía a muerte, ¿verdad? Y él dice, no merezco yo ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero el versículo 10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. No lo merezco, pero por la gracia de Dios soy lo que soy apóstol. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Bueno, dice el apóstol Pablo, pero no yo, o sea, no he trabajado yo, sino la gracia de Dios, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Para empezar, es apóstol por la gracia de Dios. Y él dice, y he trabajado mucho, como apóstol yo trabajo mucho. Bueno, pero no yo, sino la gracia de Dios. Dice, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, o sea, los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué estaba queriendo decir el apóstol Pablo? Que cuando ellos predicaban, hablaban del evangelio, ellos trabajaban, pero bueno, era la gracia de Dios la que estaba convirtiendo el corazón de las personas, la que estaba cambiando vidas. Cuando ellos oraban por los enfermos, ellos estaban trabajando, orando, pero no ellos, sino que era el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Cuando hacían sus campañas de evangelismo, o etcétera, etcétera, cosas así, liberar endemoniados, o todo aquello que ellos hacían, trabajaban ellos, pero bueno, no ellos, sino la gracia de Dios obrando en ese momento. Entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos quienes somos por la gracia de Dios. Ni siquiera merecemos, ¿verdad? Ni siquiera Salia merece decir, es predicadora de la Iglesia Nueva Vida. Soy quien soy por la gracia de Dios, porque realmente no merezco este lugar por mis propios méritos, por mis propias obras, por mis propios argumentos. No merezco ser una predicadora quizá en este lugar. Pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Igual que los apóstoles, oramos por los enfermos, oramos por aquellos que están endemoniados, pero no nosotros, sino la gracia de Dios
obrando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y quiero decirles algo, si nosotros no vivimos bajo este entendimiento de vivir bajo la gracia de Dios, nosotros estamos viviendo bajo la ley. Estamos siendo legalistas, estamos siendo como esos fariseos, porque los fariseos creían que tenían que obedecer la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, para poder merecer, para poder ser aceptado delante de Dios. Creía que con sus propias obras podría podría merecer, podría recibir. Entonces, si nosotros no estamos viviendo bajo la gracia, estamos viviendo bajo la ley. No hay un punto intermedio. O estás viviendo bajo la gracia de Dios o estás viviendo bajo la ley. Y yo quiero preguntarte en este punto del mensaje, hasta donde estás entendiendo ahorita, ¿tú estás viviendo bajo la ley o estás viviendo bajo la gracia? Y quiero decirte una cosa, que esto de bajo la ley y bajo la gracia no solamente se aplica a nuestra vida cristiana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no solamente te va a dar la gracia para predicar, no solamente te va a dar la gracia para evangelizar, sino que Dios te va a dar la gracia en tu trabajo, en tu negocio, en la escuela donde tú estás, en el lugar donde tú te desenvuelves. La gracia de Dios no es exclusiva para las cosas religiosas, sino para toda nuestra vida, para las cosas religiosas entre comillas, ¿verdad? Pero o sea, para la vida cristiana, sino para todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nosotros vivimos una vida legalista, estaremos corriendo, trabajando como locos de arriba abajo, haciendo y deshaciendo, creyendo que por trabajar vamos a merecer, ¿verdad? Siempre vamos a estar corriendo, trabajando, esforzándonos mucho, porque solamente trabajando, solamente haciendo, solamente si lo hago, solamente si sirvo, solamente si hago esto, voy a poder obtener. Pero no vamos a descansar. Eso tarde o temprano nos va a traer fatiga, nos va a traer cansancio. Porque siempre vamos a andar creyendo que por nuestras propias obras, por nuestras propias fuerzas, debemos obtener y vamos a recibir. Y vamos a cansarnos. Eso puede traer un agotamiento físico, un agotamiento mental y también espiritual. También otra de las cosas que podríamos hacer si nosotros vivimos bajo la ley, bajo la ley, es que podríamos estar mirando o mal mirando a los demás. Nos encontraríamos en diálogos como aquel fariseo que oraba de pie al lado de otro hombre y le decía al Señor, Señor, gracias, porque yo no soy como esos hombres que engañan a sus mujeres, que son injustos, que son pecadores. Cuando nosotros vivimos bajo la ley, muchas veces nos encontramos con esos diálogos internos. Gracias, Señor, que siempre sintiéndonos que por nuestras obras somos más. O incluso sintiéndonos menos, porque yo no he logrado lo que esta persona sí logró. Porque yo no estoy haciendo lo que esta persona sí está haciendo. Pero es la gracia de Dios sobre su vida y es una gracia para moverse en los dones que Dios le ha dado, y la gracia que tú tienes es otra gracia, es para que tú hagas otro tipo de cosas, para que tú funciones de manera diferente. Otros dones. Cuando nosotros creemos que no estoy haciendo lo suficiente para poder estar en el lugar de aquella otra persona, estamos viviendo bajo la ley. Porque siempre estamos creyendo que es bajo nuestros propios méritos. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa, voy a tomar un poquito, espérame. Que entonces no me tengo que esforzar
Entonces, pues vamos a vivir por la gracia de Dios, hermanos. No hay que trabajar, no hay que servir, no hay que esforzarnos. No, no estamos diciendo eso. No hay que confundirnos. Mientras servimos, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras hacemos lo que hacemos, mientras nos esforzamos, la gracia de Dios estará obrando. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Corintios 15:10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Así es que la gracia no es un pretexto para que nosotros seamos flojos, holgazanes, descuidados, para que dejemos de servir y llevemos una vida muy, muy light. Porque la verdad es que eso no es correcto. Debemos de esforzarnos en nuestros trabajos, debemos de trabajar, sí, debemos de ser esforzados, pero mientras nosotros trabajamos, Él, con su gracia, nos va a ayudar a tener un buen resultado. Fíjense, porque en vano, dicen las Escrituras, Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes temprano de madrugada y te vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Sí vamos a trabajar? Sí. Dios va a bendecir nuestro trabajo. Dios va a hacer que por su gracia, ese trabajo que nosotros estemos haciendo fructifique, tenga resultados. Él nos va a ayudar a través de su gracia. Y sabe, esto nos debe de traer también orden a nuestra vida. Vivir bajo la gracia de Dios nos trae orden. ¿Sabe por qué? Porque si tú vives bajo la gracia de Dios, tú no estás creyendo que tú vas a obtener más ingresos porque extiendas tus días de trabajo. Vas a poder dedicarle el día domingo al Señor, por ejemplo. Voy a dedicarle mi día al Señor porque no es por mis propios esfuerzos, va a ser por la gracia de Dios. Y lo que el Señor me va a bendecir, me va a proveer, lo puede hacer los demás días. Este día lo voy a dedicar a Él porque es por la gracia, no por mis esfuerzos, no por mi obra. Mi esfuerzo, bueno, sí, claro, es por tu esfuerzo, vas a trabajar, pero recuerda, es la gracia obrando. Es la gracia obrando. Así es que no vale de nada si tú te levantas tan temprano. Si crees que es por tu propio esfuerzo, te vas a levantar a las 2 de la madrugada y te vas a dormir a las 12 de la noche, porque tú estás creyendo que es por tu propio esfuerzo. Y si es por obras, ya no es por gracia. Si es por gracia, no es por obras. Sí, me voy a levantar a la hora que me tengo que levantar, voy a dormirme a la hora que me tengo que dormir, voy a dedicarle el tiempo necesario a mis hijos, a mi familia, a Dios durante el día y a mi trabajo también. Pero ahí vemos la mentalidad, ¿verdad?, que podríamos estar teniendo cuando nosotros estamos creyendo que es por nuestro esfuerzo, cuando estamos viviendo bajo la ley y no estás viviendo una vida bajo la gracia. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos la oportunidad de vivir una vida bajo la gracia de Dios. Y esta gracia la podemos obtener mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que vivamos bajo la gracia. ¿Sabes qué quiero yo? Que cuando tú escuches este mensaje, al término de este mensaje, tú te sientas descansado. Que te puedas quitar un peso de tus espaldas, de decir, todo depende de mí. Todo depende de lo que yo hago o dejo de hacer. Debemos de recibir la gracia, debemos de vivir bajo la gracia de Dios.
los resultados que nosotros podemos tener en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestra iglesia, donde nosotros nos movamos, no tienen que depender de nosotros. Sí van a depender si nosotros lo estamos creyendo. Porque o es por obras, dice, o es por ley, o es por gracia, perdón. ¿Ok? Dice en las Escrituras que cuando vivimos como fariseos y legalistas, no podemos recibir herencia. No podemos recibir herencia, fíjate. Vamos a leer Gálatas 4, 21 al 23. Dice así. Fíjense bien, antes de que iniciemos a leer esto, Pablo, el apóstol Pablo, se está refiriendo en estos versículos. Ustedes recuerdan a Abraham, ¿verdad? Conocen la historia de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham y esa promesa era que él iba a tener un hijo, que iba a tener descendencia. Nosotros sabemos que Abraham y su esposa eran estériles, pero Dios aún así le había prometido descendencia. Y él, en su desesperación junto con su esposa, tomó el plan B y tomó a la mujer, a la esclava de su mujer, como mujer para tener un hijo. Y tuvo un hijo con la esclava de su esposa. Y también tuvo un hijo después con Sara, su verdadera esposa, su esposa más bien. Y ya poniéndoles esto sobre contexto, vamos a leer Gálatas 4, 21, 31, dice. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Pongamos mucha atención a estos versículos. ¿No habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fíjense bien, en el versículo 30, quiero enfatizar esto. Dice, mas dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ustedes y yo somos hijos o del viejo pacto, que es Agar, o de la libre, que es Sara. Pero si nosotros estamos rigiendo nuestra vida bajo el viejo pacto, bajo la ley mosaica, quiero decirte algo, no tenemos derecho a las promesas de Dios. No tenemos derecho a la promesa de salvación. No tenemos derecho a las promesas que están en su palabra. No tenemos derecho, porque las promesas son para los hijos, no para los esclavos. Así es que cuando nosotros vivimos bajo la gracia, venimos también a ser herederos de las promesas de Dios. Venimos a ser herederos de las promesas de Dios. Y si tú piensas que vas a ser salvo por tus obras, quiero decirte desde ese momento que no puedes heredar ninguna promesa. Por eso, aunque en el Facebook esté tapizado de bonitos versículos bíblicos que se citan y que la gente dice sí, amén, pero si tú no eres hijo de la gracia, si tú no eres hijo de la mujer libre,
no puedes heredar esas promesas. No puedes tomar la palabra nada más así y decir, sí, eso es para mí, o eso lo voy a hacer. Necesitas ser hijo de la gracia. No puedes heredar las promesas. Vivamos bajo la gracia para poder heredar las promesas de Dios, para poder obtener. Vivamos bajo la gracia, creyendo que no es por nuestras obras, sino es por la gracia de Dios. Descansemos en la gracia del Señor, pero descansemos sin flojear. ¿Sí me entiende? Descansemos sin flojear, porque sabe, yo entiendo un temor que pueden tener nuestros pastores y quizá algunos otros pastores de otras congregaciones al predicar sobre la gracia. Y es precisamente eso, que la gente cree que recibiendo la gracia no necesita hacer absolutamente nada para recibir los favores de Dios. Y se ponen en un estado de flojera, de apatía, de deserción, porque pues estoy bajo la gracia, pero ese es un completo error. Que la gracia no sea, como decía el apóstol Pablo, y la gracia, no sé qué palabra usó, no se desperdició en mí. Bueno, no sea inútil o vana. Que la gracia que Dios te está dando no sea inútil o vana, sino que Dios, cuando tú estés obrando, cuando tú estés predicando, cuando tú estés evangelizando, cuando tú estés orando, la gracia de Dios pueda fluir, pueda ser sobre la vida de las demás personas, que no sea infructuoso, que no sea en vano aquello que Dios te está dando. Amén. Muy bien. Ahora dicen las Escrituras que tú recibiste gracia, ahora da gracia. Vamos a leer Mateo 10:8, por favor. Dice así Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué les está diciendo? ¿Ya recibiste la gracia? Siéntate a ver. No, ¿verdad? Les está diciendo, de gracia recibiste, sanad enfermos, limpiad leprosos. Les está diciendo, nos está diciendo que hagamos algo. Nos está diciendo que nos pongamos en acción, que si recibimos de gracia, demos de gracia también. Que no nos quedemos con las manos cruzadas, que no nos quedemos como que, ay, gracias Señor por tu gracia y aquí estoy bien sentado. Si tú recibiste, da también de gracia. Solamente nosotros que hemos recibido la gracia de Dios, de verdad, podemos ayudar a otros a recibir también la gracia de Dios, a que puedan ser bendecidos, porque solamente tú que has sido sanada, lo digo por mí, puedo entender la aflicción de una mujer o de una persona que también está enferma y puedo ayudarle en oración. Solamente tú que viviste conflictos matrimoniales y que fuiste ayudado por Dios en esa situación, también vas a poder ayudar a otros que tienen ese mismo problema, esa misma situación. Solo tú que has sido perdonado vas a poder perdonar a otros. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Solo tú, y puedo seguir con la lista, ¿verdad? Solo tú que tienes hijos que quizá no están dentro de Cristo, vas a poder, y que has sido ayudado por Dios, vas a poder ayudar a otra persona, tener empatía con otra persona y poder ayudarla con fe en esa situación que tiene como problema. Si recibiste de gracia, da de gracia. Da gracia a los demás. Y la verdad es que convertirnos en modelo de gracia debe de ser nuestro propósito, debe de ser un reto para nosotros. Debemos de vivir siendo modelos de gracia para los demás allá afuera, así como Jesucristo lo fue con nosotros y lo es ahora. Dice en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor, versículo 14 al 17, vamos a leer. Nosotros somos, siempre hemos dicho que nosotros somos seguidores de Cristo y debemos de parecernos a Él.
Dios es nuestro Padre y como hijos de Dios, decía Tavis en su prédica hace 15 días me parece, debemos de reproducir las cualidades de nuestro Padre. Y Dios y el Señor Jesucristo son gracia, son modelos de gracia, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, fue dada a Moisés y por Moisés a nosotros los hombres. No es mala la ley, pero la verdad es que la ley nos hace ver cuánta necesidad tenemos de la gracia de Dios. Nos hace ver cuánta gracia necesitamos de parte de Dios, porque es imposible poder cumplir con toda la ley de Dios para poder ser aceptos delante de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero fíjense, yo imagino al apóstol Juan, al discípulo Juan en aquel entonces, cómo veía al Señor Jesucristo que pudo describirlo de esta manera. Dice, y aquel verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El apóstol Juan veía al Señor Jesucristo como lleno de gracia y de verdad. Y dice, y de su plenitud tomamos todos, y todos tomamos de esa plenitud, de eso que está lleno Él, que es la gracia. Todos tomamos, y no solo tomamos gracia una vez siendo salvos, sino que tomamos gracia sobre gracia. Y si necesito gracia ahorita, Señor, necesito gracia y voy a tomar de tu gracia. Y mañana voy a tomar otra vez de tu gracia y necesito tu gracia. Gracia sobre gracia. Pero imagínense, Él estuvo a su lado y observó cómo el Señor Jesús, cómo podía ver el apóstol Juan, el discípulo Juan, el discípulo amado, que él estaba lleno de gracia, porque el Señor Jesús expresaba la gracia. Expresaba la gracia. Cuando vino esa mujer que fue encontrada en adulterio, Jesús le dio de su gracia, porque la salvó de haber muerto físicamente, pero también le dio salvación y vida eterna. Cuando limpiaba a los leprosos, cuando los ciegos recibían la vista, cuando los cojos podían caminar, Él daba gracia. No habían hecho nada. Estaban en sus pecados, pero recibieron la gracia. Y el apóstol Juan solamente podía decir, es que este hombre está lleno de gracia y de verdad. Está lleno de gracia y de verdad. Imagínate, Jesucristo es la plenitud de la gracia, es la gracia. Y quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie en este momento. Decía en el mensaje que el propósito de este tema es que tú puedas salir descargado, es que puedas salir desafiado en fe para vivir bajo la abundante gracia de Dios. Necesitamos vivir bajo la gracia, ¿sí o no? De verdad, yo no sé ustedes, yo no sé si ustedes son como yo, pero la verdad es que yo he vivido mucho tiempo creyendo que tengo que hacer cosas para merecer el amor de Dios. Pero la verdad es que no podemos hacer absolutamente nada para merecer el amor de Dios. Él nos ama, Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Y he vivido toda mi vida así, quizá porque eso nos han enseñado, ¿verdad? En nuestra vida anterior, bueno, no, o sea, anterior antes de Cristo, a eso me refiero, antes de Cristo, en nuestra vida, antes de conocerlo, de que teníamos que hacer algo
para poder merecer. Incluso nuestros padres, nuestros propios padres, nos han enseñado que tenemos que hacer algo para poder merecer. Y la verdad es que yo viví mucho tiempo así. Y eso cansa de verdad, cansa el cuerpo, cansa el alma, porque siempre tenemos la necesidad los seres humanos de ser aceptados. Siempre tenemos la necesidad los seres humanos también, pues necesidades físicas, económicas. Pero tú debes de saber que puedes recibir por gracia. Por gracia. No porque te lo merezcas, no porque hiciste algo, tú puedes recibir tu sanidad por gracia. Tú puedes recibir ese aumento, ese salario, ese aumento de salario por gracia. Tú puedes recibir esa posición que estás anhelando por gracia. Tú puedes pasar el examen en tu universidad por gracia. Por gracia. ¿Vas a estudiar? Claro que sí. No se hagan guaje como dicen en la escuela. Vamos a estudiar, van a estudiar. Vamos a trabajar. Pero quiero que sepas que es por gracia. Es por gracia. Desea vivir por gracia porque puedes vivir por obras. Y si quieres hacerlo por tus propias fuerzas, pues lo vas a hacer por tus propias fuerzas. Sí vas a obtener una remuneración, pero te vas a cansar. Es agotador. Recibe la gracia de Dios. Hay cosas simples como el trabajo que podemos hacer por nuestra propia fuerza, pero hay cosas que definitivamente, aunque nos paremos de cabeza, no vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Jamás vamos a poder tocar el corazón con nuestras propias palabras de una persona para que transforme su vida, su matrimonio, su familia, si no es por el poder de Dios, si no es por su gracia obrando en ellos. Necesitamos vivir bajo la gracia. Y yo quiero que le digas, Señor, gracias, porque soy salvo y ya recibí tu gracia, ya tuve mi primer encuentro con la gracia. Y si tú no has tenido el primer encuentro con la gracia, quiero pedirte, por favor, que en este momento tengas tu primer encuentro con la gracia. Que tú le puedas decir al Señor, Señor, yo recibo tu gracia de salvación. Yo la recibo. No hay ningún acto, ninguna cosa, ninguna obra en mi vida que merezca que yo pueda ser salvo, que yo pueda ser tu hijo y que pueda entrar al cielo. Pero el día de hoy yo recibo tu gracia. Yo recibo como mi Señor y mi Salvador a Jesucristo, tu Hijo.